zorionak, izan duzune sariagatik, pasaren denboraldikoa izan da, baina, bueno, uste dut pozik egon zarela, eta? Bueno, azkenean, sari hau, lehen urteko lanagatik izan zen, baina, hori pasatago, eskerrak eman, bai sari eman federazioari eta bai jokalariai, eta, lehen urtean egon ziren taldekide guztiei, baina, ja, pentsatzen bakarrik denboraldi honetan, pasatakoa pasatago, eta pozik, baina, pentsatzen bakarrik Oviedoko partiduan, ez? Hori, zure kurrikulumean eratuko da, ondo dago, zorionak. Bueno, bizian beste partidu oso garrantzitsua, gatoz 6 eta huts galdu ondoren, ze moduz dago taldea? Bueno, partidua latza izan zen, oso gogorra, arrotasunantzako mingarria asko, eta, egia esan, itzen genuen astelenean, reseteatu, eta, Amoribeta daukan denei hori edo identitate hori bueltatzea, pixkanaka jun egin zaiguna emaitzekin, ez? Berreskuratu, lan handia egin, ekipo serioa izan, konpetitu ondo, eta horretan gaude, ez? Aste ona izan da, uste jokalariak ere, bueltak eman dizkiote, eta, itzen genuen astelenean, eta, buelta horretan, konpromisoa dago, ondo konpetitzea, denen artean atera barreko gauza da, eta esan dugun bezala, guk izan berriro ere, Amori eta hori gogorra, partiduak oso zailak jartzen zituena aurkariari bueltatzea, eta horretan gaude ez. Horrela aldatu behar, horrein gorantza behiratu behar, eta Oviedo gorantza dator. Aurkari oso gogorra, oso esan dezun bezala, gonuntz datorren ekipoa da, baina esan dizuan bezala, ez, etxean gaude, gure zaletuei lehengo eguneko porrotori, besterik ez emateagatik, emaitza on behar dugu, partidu on bat, gu berriro esan dugun bezala izaten, Amori eta hori, eta horretarako, partidu serio bat egin behar dugu, denen artean, eta, 3 puntuak etxean gelditzeko aukera hori izateko, partidua oso gogorra egin behar dugu, bakigu aurkari latza dakagula, baina, azkenean, usteet entramendu onak izan direla, usteet ekipoa ere kontzientziatu da, hau bigarren maila dela, eta gauzak asko ondo egin behar ditugula, partiduak aurrera egiteko, eta horretan gaude, ez? Aldaketa eman, eta, Amori eta hori ikustea nahi dugu, eta 3 puntuak etxean gelditzea. Talde oso duzut, ez? Mier, oraindik ez da entrenatzen, pixkanaka hobetzen ari da, gero eta hobeto dago, baina, pixkanaka bere ritmoa dihoa, etxeita bueltatzen da, Erik ere, Carbonel ere lehengo astean bukaeran zintzuela kalendumendua eta gero, eta, uste, ekipoa bete-beteri dago, oso askorekin esan dizuan bezala, hori, emaitza hori ona izateko, eta lan handia egiteko, eta, zaletuei, garaipen bat ematea, lehengo eguneko porrota eta gero ez. Alex, normalmente es una pregunta de cortesía de rutina, pero después de preguntarte, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el equipo? Bueno, al final fue un partido duro en el que, al final yo creo que nos tocó el orgullo, ¿no? A mí personal, al equipo también, ¿no? Creo que en una competición así que te metan 6, ¿no? Pues aparte de que no has hecho bien las cosas, está claro, ¿no? Pero el orgullo al final es algo que toca mucho, ¿no? Y la verdad que es un trabajo que lo hicimos el lunes, que lo hablamos, que tenemos que volver a ser ese Amoreta que nos trajo aquí, ¿no? Ese Amoreta que nos identificamos todos, el de trabajo, solidarios, en el que hacemos al rival que sea un partido difícil, en el que le metemos intensidad y, yo creo que el otro día no fue eso, ¿no? Una parte sí, pero luego nos dejamos llevar y no, eso no puede ser el Amoreta que nosotros conocemos, el Amoreta que yo quiero y que el equipo quiere, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que volver a ser nosotros, tenemos que sacar ese genio, esa competitividad que tenemos, que lo hemos demostrado en las primeras jornadas, que poco a poco con los resultados ha ido minimizando, ¿no? Esa ilusión, y creo que tenemos que volver a ilusionarnos porque esto es una competición muy bonita, muy dura, en el que pasan baches de estas, en el que hay que estar juntos y en el que hay que sacar
de donde no hay para superarlo, ¿no? Y creo que el equipo, bueno, ha trabajado bien, ha competido en los entrenamientos bien, creo que está mentalizado para volver a ganar y contra un rival duro, pero que estamos en casa y queremos ser nosotros mismos. Pues mira, se pueden hacer las cosas mal, pero ese dejarse llevar en la segunda mitad del otro día, lo que no había. Sí, sí, pues eso es algo que no nos podemos permitir, ¿no? Por mucho que hemos visto cosas muy difíciles en el fútbol, hasta hace poco un Almería 3-3 que en al descanso iban 3-0 y luego empataron a 3, pues al final el fútbol pasa muchas cosas y no te puedes dejar llevar, y menos por eso, por el orgullo, por la afición, bueno, el dar esa imagen, ¿no? Los últimos 30 minutos, pues es algo duro en el que, bueno, no es agradable verte y en el que, bueno, no podemos caer otra vez, así que solo pensar en ser nosotros, como he dicho, en volver a esa ilusión, a esa mejoría continua, a competir, a ser un equipo serio en el que pone muchas dificultades al rival y no dar facilidades, que es lo que estamos haciendo últimamente, y la verdad que en eso estamos, y mejorar cada día en los entrenamientos y cada partido, no nos queda otra. Y al final no deja de ser una cuestión de actitud, ¿no? Sí, bueno, actitud, concentración, detalles, bueno, llámalo, pero sí que al final el equipo tiene que mostrar otro tipo de personalidad en estos momentos, ¿no? Tiene que sacar pues eso que estábamos demostrando las primeras jornadas, lo tiene que volver a sacar, y eso cabe por recuperar la ilusión, la felicidad, el competir, el trabajo, bueno, la personalidad de volver a sacar eso que tenías al principio y que, bueno, poco a poco se ha ido bueno, diluyendo, digamos, y al final pues hay que darle trabajo y hay que darle intensidad para volver a esa Moreta que todos nos sentíamos identificados al principio. En ese sentido, este partido reúne todas las condiciones, ¿no? Vuelta de etapa contra un rival de los importantes, ¿no? Por lo menos en cuanto a afición, que hace mucho ruido, que tiene mucho eco, ganar sería sin duda una inyección de moral. Sí, ganar todos los partidos es una inyección de moral, en este partido más por cómo hemos venido, ¿no? Del varapalo ese, pero creo que estando en casa, ¿no? Yo creo que hemos competido todos los partidos, bueno, el último de Eibar lo competimos también. En casa yo creo que somos un equipo diferente en el que, bueno, pues nos pueden salir mejor las cosas o no, pero hemos demostrado que tenemos cosas para ganar los partidos, para plantear al rival dificultades, y bueno, en eso estamos, ¿no? Creo que aparte de todo eso, si le metemos el corazón, el carácter, el orgullo, bueno, el saber lo que tenemos que hacer en cada momento, lo que hemos trabajado durante la semana para hacer daño al Oviedo, creo que tenemos por delante un buen partido y poder la posibilidad de conseguir los 3 puntos, que bueno, que sería una inyección de moral bastante importante para ahora mismo. ¿Cómo defines un poco al rival, que desde que llegó Carrión al banquillo pues va para arriba? Sí, bueno, un cambio de estilo, digamos, a la hora de juego, ¿no? Pues eso, más combinativo, más jugadores de jugar entre líneas, bueno, de salida de balón. Creo que bueno, han hecho un cambio para bien en estos momentos, ¿no? Se ha visto claro, ¿no? Están yendo para arriba, es un equipo que está ahora con confianza, con buenos jugadores, que eso ya lo tenían en los primeros momentos de liga, ¿no? Pero ahora están con confianza. Creo que como tiene un buen delantero, buenos jugadores, de parte de adelante, luego atrás un equipo serio, ordenado, duro, pero bueno, al final lo que te he dicho, estamos en casa, si recuperamos eso que somos nosotros, que hemos demostrado hasta ahora, creo que el equipo va a demostrar que, bueno, que tiene ese gen competitivo, que lo va a dar todo por sacar los 3 puntos, y creo que está capacitado para hacerlo, eso no cabe duda, porque lo hemos demostrado en casa, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Y estás incidiendo mucho en eso, ¿no? Recuperar la esencia de la Moreta de las 4 primeras jornadas. Sí, porque es la Moreta que nos gustaba, es la Moreta que bueno, que transmitía eso, trabajo, bueno, compañerismo, dedicación, esfuerzo, generosidad a la hora de atacar, a la hora de defender, y poco a poco pues es normal, ¿no? Hay momentos en la temporada que, aunque es pronto, ¿no? Pues que cada derrota, ¿no? Te hace un poco bajar un poco y dejar de hacer esfuerzos que bueno, nosotros no nos podemos permitir, ¿no? Somos un equipo que tiene que hacer muchos esfuerzos, que tiene que ser generoso con él mismo en los esfuerzos, con el compañero en las ayudas, y bueno, al final y no cometer pues errores que estamos cometiendo, que nos están penalizando, y eso todo va en la concentración, en el trabajo, en
en estar atentos a todo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque si de eso bajamos un poco, pues está claro que no nos está dando, así que hay que centrarse en ser competitivos, en estar atentos al 100% en los 100 minutos, 90, lo que dure el partido, y ser conscientes de que a nada que bajemos un poquito, pues no nos da, así que a estar todos los partidos al 100, 200, lo que necesita el partido. A nivel de efectivos, ¿cómo llegamos? Bien, bueno, hemos recuperado de la semana pasada 3, ¿no? Cheita, Eric y Carbo, o sea que el único que está de baja todavía es Jorge Mier, y bueno, al final es una buena noticia, ¿no? Que recuperemos de golpe 3, la verdad que el otro día pues nos quedamos sin efectivos en el centro del campo, ¿no? Que también eso, pero bueno, no se excusa, pero no, está bien que recuperemos efectivos, está bien que el equipo otra vez tenga ganas de volver, hay muchos que, bueno, pues que están cansados, ¿no? Porque llevamos un buen trote, aunque no lo parezca, hay jugadores que llevan muchos partidos, muchos minutos en una competición muy dura, y bueno, están acusando esos esfuerzos, y la verdad que venga jugadores ahora con ganas otra vez de entrar, pues es bueno, ¿no?